Minutos de la mañana, Roxana Morales nos va a poner en perspectiva esta pregunta que te hacías, que vos hacías, David Roversi, ¿por qué ha subido tanto el tipo de cambio? Y estamos pasando además una etapa como de estabilidad. Roxana Morales, buenos días, ¿podría hacernos una síntesis de ese estudio que hizo la Universidad Nacional? Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay muchos factores que explican este incremento en el tipo de cambio que se dio más o menos desde mediados de septiembre, una vez que se anuncia, por ejemplo, el tema de que iba a utilizarse las letras del Tesoro para financiar el déficit del sector público. Comienza a generar mucha incertidumbre y muchas personas empiezan a trasladar sus ahorros de colones a dólares, generando presiones sobre la demanda de esta divisa, y bueno, esto ha generado que la demanda de divisas sea superior a la oferta y bueno, de los continuos aumentos que se han dado. Sin embargo, ese es solo uno, ¿verdad?, de los factores que podríamos decir que ha incrementado el tipo de cambio. Rápidamente hice una enumeración, al menos 7 factores. El primero de ellos es esa incertidumbre también que generada no solo sobre la utilización de letras del Tesoro, sino sobre el futuro de la reforma fiscal, que finalmente ya fue aprobada el día de ayer. Sin embargo, eso generó muchas presiones, ¿verdad? Las personas, los inversionistas se mostraban cautelosos. La posible reducción, por ejemplo, de la calificación de riesgo país también generaba temores en inversionistas, y esto hizo que exigieran al gobierno tasas de interés más altas. El gobierno no podía darse el lujo de otorgar o colocar bonos a tasas de interés tan altas, porque al final nos iba a afectar a todos, y bueno, y se tuvo la opción de utilizar las letras del Tesoro, que también están prontas a vencer, ¿verdad? El 26 de diciembre. 26 de diciembre. Otro de los factores es que en años anteriores hemos tenido altos endeudamientos, ¿verdad? Y nos endeudamos en dólares también. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, se vencen esas deudas y el gobierno ha tenido que pagar esas deudas. Y para pagarlas tiene que convertir sus ingresos en colones a dólares, y entonces demanda dólares, y eso genera más presiones al mercado. El pagar esos vencimientos de deuda e intereses de deuda en dólares también ha generado presiones. Otro tema importante es las tasas de interés en Estados Unidos. Es muy importante darle seguimiento a lo que esté aplicando Estados Unidos, porque si los inversionistas ven que afuera hay mejores rendimientos, o que en dólares los rendimientos son mayores que en colones, las personas tratan de trasladar sus ahorros o inversiones a dólares, y esto aumenta la demanda de dólares. O inclusive pueden irse dólares a otros países, aprovechar tasas de interés más altas y países menos riesgosos. Roxana Morales, pero el dólar se ha estabilizado. ¿Por qué cree usted entonces que se ha estabilizado si esas condiciones no han cambiado? En realidad estamos, y eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Nosotros lo señalamos en el informe, no es que ahorita se estabilizó y va a bajar el tipo de cambio porque se aprobó el plan fiscal, o sea, no es cierto ahorita. ¿Por qué? Porque hay presiones para el alza, o sea, hay presiones para que el tipo de cambio siga incrementando. Ahorita estamos en una coyuntura en que por lo general hay una estacionalidad también a finales de mes y durante diciembre, donde más bien se revierte la tendencia, o más bien el tipo de cambio por lo general en esta época tiende a bajar por algunas razones. Una de ellas es que las empresas comienzan a trasladar sus dólares a colones para pagar aguinaldos o atraer los dólares, ¿verdad? Principalmente empresas extranjeras, o tienen que trasladar sus dólares a colones para poder pagar impuestos, que también es otra situación que hace que más bien la gente o las empresas se estén deshaciendo de sus dólares para poder hacer frente a esos pagos. Y otra condición es que por lo general en esta época del año empieza la etapa más fuerte, digamos, del turismo. Entonces también hay una mayor entrada de divisas, una mayor entrada de dólares, que podría estar generando, digamos, esta relativa estabilidad. Por eso, pero entonces Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional y que hace este estudio sobre el dólar, hubo muchos rumores de que el precio del dólar se estaba manipulando, digámoslo así, para generar una presión más grande a favor de la reforma fiscal. Mi duda es si estos elementos ahora se mantienen, porque siempre hay que responder a las letras del Tesoro, que facilitó el Banco Central para que el Ministerio de Hacienda resolviera cosas económicas de momento, ¿verdad? Resolviera esa falta de liquidez, si está esta presión por las tasas de interés a nivel internacional, nada de eso ha cambiado, porque entonces el dólar se ha bajado, ya se aprobó la reforma fiscal. ¿Se puede creer que pudo haber existido alguna manipulación de ese tipo? Más que manipulación, me parece tanta incertidumbre que tenían las personas, ¿verdad? Y las expectativas que tenían de una depreciación mucho más fuerte del colón, hizo que
corrieran, ¿verdad? Si nosotros vemos que el tipo de cambio empieza a subir y sabemos que en diciembre vamos a hacer un viaje o que vamos a hacer una inversión grande, por ejemplo, y las expectativas es que se va a seguir incrementando, incluso en muchos medios de comunicación se dijo va a llegar a 700 colones, 3.000 colones, ¿verdad? Entonces, posiblemente las personas se asustaron tanto y comenzaron a comprar por adelantado esos dólares que ocupaban, o comenzaron a rolar, si tenían cierta cantidad de ahorros, dijeron, bueno, mejor los paso a dólares, voy a obtener, además de la tasa de interés, un mayor rendimiento porque va a convertirse, cuando lo vaya a convertir a colones, voy a tener más colones a cambio de mis ahorros, y entonces esto hizo que muchas personas generaran presiones al mercado. Y esas son presiones, digamos, generadas mucho por expectativas. Y la expectativa también que generó el tema de la reforma fiscal, que no sabíamos qué iba a pasar también con la sala cuarta, que también eso aumentaba esa incertidumbre en los agentes económicos. Y es claro que hay cierto tipo de especulación, ¿verdad? Especulación de todas las personas, empresas y los que tienen el dinero, ¿verdad? Porque al final lo que querían también era obtener mayores rendimientos. Y los tuvieron los bancos. Los Sí, bancos tuvieron efectivamente. grandes rendimientos. Todavía no tenemos ese dato. Lo hemos estado pidiendo a la Superintendencia de Entidades Financieras, pero sí tuvieron más ingresos. Ganaron muchísimo. Y perdieron muchísimo que las personas que recibimos los salarios o que reciben sus ganancias en sus negocios en colones. Sí, y ahora que tenemos que también pagar precios más caros, ¿verdad? Absolutamente. Efectivamente. Entonces, de acuerdo con lo que usted me dice, Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, se podría decir, usted dice, no es que se manipuló, pero las informaciones entonces que emanaron de las propias autoridades de economía, de Hacienda, generaron o incrementaron esa incertidumbre para que se demandara más del dólar. Efectivamente, ¿verdad? Porque estábamos en una coyuntura de tanta incertidumbre, de hecho no sabíamos, o al menos de mi parte no esperaba una resolución de la sala cuarta tan favorable, y menos que el día de ayer se aprobara el plan fiscal, ¿verdad? En segundo debate. Entonces esto por lo menos ahora comienza a generar un poquito más de tranquilidad a los mercados, principalmente en los mercados financieros, ¿verdad? Que son los que estaban mucho más nerviosos, y el tema del financiamiento, del déficit fiscal, si íbamos a conseguir los inversionistas, si vamos a poder pagar las letras del tesoro, sí, aguinaldos, van a pagar aguinaldos, ¿verdad? Hay muchos temas que están ahorita en juego, ¿verdad? El que se haya aprobado ayer no significa que ya tenemos la plata, ¿no? Que eso también es clarísimo, ¿verdad? Hasta dentro de 6 meses empezaremos a ver los primeros colones. Pero no todos, ¿verdad? Porque hay muchas partes del proyecto que empezarán a aprobarse o a implementarse hasta un año después, incluso va paulatinamente el primer año, el segundo año, el tercer año, por ejemplo, el sector turismo, ¿verdad? Algunos impuestos que van a ir recaudándose poco a poco, y esto va a seguir, o más bien esto hace que el país deba seguir endeudándose. ¿Y qué es lo que podemos tener ahora? Bueno, va a haber unas mayores facilidades de endeudamiento porque genera un poco más de certidumbre para los inversionistas. Bueno, ya usted lo dijo, Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, con su estudio sobre el precio del dólar, y aprovechando que ayer se aprobó la reforma fiscal, le tengo que preguntar 2 cosas y me quedan minutos. Uno, usted dice, bueno, la platita se empezará a percibir dentro de 6 meses. Pero entonces las condiciones que estaban siguen, voy a insistir, pero se siguen dando. Vamos a ver. Esos mensajes de las autoridades de Hacienda y de Economía no fueron beneficiosos para la estabilidad del precio del dólar. 1. Y 2, ¿cree usted que con la aprobación de la reforma fiscal, porque lo han dicho otros economistas, no sé si usted lo comparte, dentro de 2 o 3 años estaremos ante otra posibilidad de que sea necesario aumentar el impuesto no de ventas ya, sino el impuesto al valor agregado? Bueno, es muy probable. ¿A un 16% como se ha especulado? Bueno, es necesario hacer más reformas desde ya, o sea, comenzar a implementar y aprobar nuevas reformas, porque este proyecto no va a ser suficiente, ¿verdad? O sea, se estima una recaudación un poco más del 3%, y el déficit que ahorita tenemos es del 7%, cerca del 7%, y para el otro año es casi el 8%. Difícilmente se va a reducir el déficit en el corto plazo, principalmente porque tenemos un alto endeudamiento, tasas de interés a nivel internacional, a nivel nacional subiendo. Esto hace que, además de que pagamos más intereses por más deuda, los intereses que pagamos son más caros. Entonces, esto hace que se dispare
el financiamiento, o más bien que se dispare el pago que hacemos por el financiamiento que hemos hecho del a déficit. todo lo internacional. Bueno, ya se acabó el tiempo, es lo que me dicen, ya vamos cerrando, pero lo que quería preguntarle es, entonces, ¿usted cree o recomendaría que esos mensajes que de parte de las autoridades de economía y de Hacienda que aumentan o generan de que bueno, el precio del dólar puede dispararse o que las condiciones deberían de evitarse para que se sigan dando estas situaciones de inestabilidad del precio del dólar? Me parece que no es solamente autoridades de Hacienda, ¿verdad? Nosotros los economistas también en medios de comunicación hemos tenido un poco también de culpa en generar Sí, muchísima... otros economistas les escuché muchísimo Sí, ese exacto, de discurso. generar esa muchísima incertidumbre en la población. Pero también hay que verlo desde la otra perspectiva. Es bueno que la gente empiece a acostumbrarse, ¿verdad? Empiece a asumir un riesgo cambiario cuando vamos a pedir un crédito y ganamos en colones, cuando vamos a hacer inversiones, hay que hacer previsiones, ¿verdad? Entonces debemos también empezar a asumir ese riesgo que implica el tener dos monedas circulando en la economía y que no obviemos, ¿verdad? Ese riesgo que podría implicar perjuicios en el mediano o largo plazo para la estabilidad de las finanzas del hogar y de la economía en general. Perfecto, muchas gracias a Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, por ponernos en perspectiva la situación de inestabilidad que vivió el dólar. En este momento está más estable, hay expectativas sobre lo que ha sido la reforma